Bienvenidos mis apreciados hermanos a este ministerio Aprendiendo de Jesús y a las notas y comentarios de nuestra lección de escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 7, titulada Fundamentos de la Profecía. Les invitamos a compartir con todos sus contactos, amigos y familiares este importante tema, un tema que nos ayudará sin lugar a dudas a seguir conociendo estas alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Debemos estar muy atentos y alertas porque en este preciso momento de la historia el tema profético cobra un mayor sentido para nosotros. Así que esta lección cada vez es más interesante en este aspecto y no podemos quedarnos con esta luz solamente para nosotros. Así que nuevamente les invitamos a compartir este video, a dejarnos tu comentario, tu pedido de oración, tu pregunta, inquietud. Estaremos prestos siempre a estar comunicados con cada uno de ustedes. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permite seguir estudiando tu palabra y aprendiendo de Jesús. En este momento que vamos a estudiar lo que el Espíritu de Profecía nos dice de la lección de escuela sabática, permítenos, oh Dios, entender y comprender cada aspecto relevante para nuestra vida espiritual. Bendice a cada persona, a cada familia que en este instante también estudiará con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 10 de mayo. Fundamentos de la profecía. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos, para que la sembrasen en corazones humanos, y un agente invisible, un poder omnipotente había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies, el rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se iba a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. El deseado de todas las gentes, páginas 162 y 163. El universo entero está bajo el control del príncipe de la vida. Él pagó el rescate por el mundo entero. Todos pueden ser salvados por medio de él. Él nos llama a obedecer, creer, recibir y vivir. Él reunirá una iglesia que abarque a toda la familia humana. Si todos abandonan el estandarte negro de la rebelión y se colocan bajo su estandarte, a los que crean en él los presentará a Dios como súbditos leales. Él es nuestro mediador, así como nuestro redentor. Defenderá a sus seguidores elegidos contra el poder de Satanás y someterá a todos sus enemigos. Cristo quería que sus discípulos comprendiesen que no les dejaría huérfanos. Estaba próximo a morir, pero anhelaba que tuvieran la certeza de que volvería a vivir. Y después de la ascensión, aunque para los discípulos estuviera ausente, sin embargo, mediante la fe podrían verlo, conocerlo y saber de él. Continuaría teniendo el mismo interés y amor que les manifestó cuando estuvo con ellos. No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizá no puedan demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Doquiera estemos, doquiera vayamos, siempre está allí, alguien que está en el lugar de Cristo para actuar por él. Siempre está a nuestra diestra para dirigirnos palabras suaves y amables, para asistirnos, animarnos, apoyarnos y consolarnos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Ese Espíritu obra en y por medio de todo aquel que recibe a Cristo.
Aquellos en quienes habita este Espíritu revelan sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La maravillosa gracia de Dios, página 195. Domingo 11 de mayo. Aquí estoy, envíame a mí. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. «¡Ay de mí!», exclamó, «que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey». Jehová de los ejércitos, Isaías 6:5. Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Pero un serafín fue enviado para aliviarle de su angustia y hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón vivo del altar tocó sus labios y oyó las palabras: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Entonces oyó que la voz de Dios decía: «¿A quién enviaré y quién nos irá?». E Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Profetas y Reyes, página 228 y 229. Dios tiene obreros en toda época. Satisface la demanda de la hora con la llegada del hombre apropiado. Cuando la voz divina clame: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?», llegará la respuesta: «Heme aquí, envíame a mí». El Señor imparte idoneidad para la obra a todo hombre y mujer que quiera cooperar con el poder divino. Obtendrán todo el talento, el valor, la perseverancia, la fe y el tacto que requieren cuando se pongan la armadura. Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo, y los agentes humanos responderán ciertamente a la demanda. El mundo debe oír la amonestación. Cuando llegue la invitación: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?», contestad en forma clara y definida: «Heme aquí, envíame a mí». Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 334 y 335. Isaías recibió una maravillosa visión de la gloria de Dios. Vio la manifestación del poder de Dios y, después de haber contemplado su majestad, recibió el mensaje de ir y realizar cierta obra, pero se sintió completamente indigno para ella. Cuando contempló la inexpresable majestad de Dios, dijo: «¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Como seres humanos, esta es la obra que necesitamos que se haga por nosotros. Necesitamos que el carbón encendido tomado del altar sea colocado sobre nuestros labios. Necesitamos escuchar las palabras: «Es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1161. Lunes 12 de mayo. Los dos querubines. El glorioso recordativo del poder maravilloso de Dios pronto será restaurado al sitial que le corresponde. Entonces el paraíso perdido se transformará en el paraíso restaurado. El plan de Dios para la redención del hombre quedará concluido. El Hijo del Hombre colocará sobre los justos la corona de la vida eterna, y ellos le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 15 al 17. Exaltada Jesús, 25 de diciembre, página 367. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que, en contestación a sus advertencias, se le tachaba de ser él mismo causa del pecado. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena. Comprende que este es en verdad el Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentran en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal: digno, digno es el Cordero, que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. El conflicto de los siglos, páginas 629 y 630. Martes 13 de mayo, como carbones encendidos. En el mundo por venir, Cristo llevará a los redimidos junto al río de la vida, y les enseñará maravillosas lecciones de verdad. Abrirá ante ellos los misterios de la naturaleza. Verán que hay una mano maestra que mantiene a los mundos en su lugar. Presenciarán las habilidades del gran artista al colorear las flores del campo, y comprenderán los propósitos de un Padre misericordioso que dispensa cada rayo de luz. Junto a los santos ángeles, los redimidos reconocerán en canciones de agradecida adoración el supremo amor de Dios por un mundo desagradecido. Entonces se comprenderá plenamente que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. La verdad acerca de los ángeles, página 290. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios, ensombrecido y contaminado por el pecado. El corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora
el corazón del hombre vuelve a ser su templo, el deseado de todas las gentes, página 132. A orillas del río Quebrar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por 4 seres vivientes. Muy alto, por encima de estos, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Ezequiel capítulo 1 versículos 4 y 26 y capítulo 10 versículo 8. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había dejado las alas de los querubines. El complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. La verdad acerca de los ángeles, página 142. Miércoles 14 de mayo. Dios entre su pueblo. Dios dio a Israel un conocimiento claro y definido de su voluntad mediante preceptos especiales, que mostraban el deber del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Se definió claramente el culto que se debía dar a Dios. Se estableció un sistema especial de ritos y ceremonias que asegurarían el recuerdo de Dios entre su pueblo y servirían así de cerco para proteger los 10 mandamientos de toda violación. El pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial, la una que señalaba hacia atrás a la creación, para que se mantenga el recuerdo del Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación, y que existiría a través de todo el tiempo y la eternidad. La otra dada debido a que el hombre transgredió la ley moral, y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. La ley moral fue desde la creación una parte esencial del plan divino de Dios y era tan inmutable como él mismo. La ley ceremonial debía responder a un propósito particular en el plan de Cristo para la salvación de la raza humana. El sistema simbólico de sacrificios y ofrendas fue establecido para que mediante esas ceremonias el pecador pudiera discernir la gran ofrenda, Cristo. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1094. El don de Cristo es la mayor garantía posible de ayuda en todos nuestros problemas, de victoria en todos nuestros conflictos. En Cristo está la fortaleza de su pueblo, porque a Él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Recordemos, como pueblo que ha tenido gran luz, que Cristo se sienta en medio de su pueblo como refinador y purificador de la plata. Él está continuamente purificando los corazones de aquellos que se comprometen en su servicio como obreros junto con Dios. Él obrará a través de cada alma. Él está continuamente purificando los corazones de aquellos que están dispuestos a ser purificados, separando lo puro de lo impuro. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores
comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Éxodo 39:43. Con anhelante interés, las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina, y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz, una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 361 y 362. Jueves 15 de mayo. La caída de Lucifer. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas, y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha, pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido, y no sintió la gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación, y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. El conflicto de los siglos, página 485 y 486. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: «Consumado es». La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor «consumado es» tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. El deseado de todas las gentes, página 706. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo
si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. El conflicto de los siglos, página 492. Viernes 16 de mayo, para estudiar y meditar. Libro La verdad acerca de los ángeles, el origen del mal, un misterio, página 33. Los ángeles habían sido creados llenos de bondad y amor, se amaban unos a otros sin parcialidad y a Dios en forma suprema. Ese amor los motivaba a complacer al Creador. Para ellos, la ley de Dios no representaba un yugo penoso, sino que se deleitaban en cumplir sus mandamientos y estar atentos a la voz de su palabra. Sin embargo, en ese ambiente de paz y pureza, se originó el pecado en aquel que había sido perfecto en todos sus caminos. El profeta escribe acerca de él: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:17. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. Dios tenía un conocimiento de los eventos futuros aún antes de la creación del mundo. No adaptó sus propósitos a las circunstancias, sino que permitió que éstas se desarrollaran. No produjo ciertas condiciones, pero sabía que éstas existirían. El plan que se llevaría a cabo en caso de que alguna de las inteligencias celestiales desertara era el misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En los concilios celestiales se preparó un ofrecimiento que habría de cumplir lo que finalmente Dios ha hecho por la humanidad caída. La entrada del pecado en el cielo no puede ser explicada. Si pudiera explicarse, se daría alguna razón para la aparición del pecado, pero como no hay siquiera una excusa para su existencia, su origen permanece rodeado de misterio. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, aquello que es a su semejanza. El mal, el pecado y la muerte son el resultado de la desobediencia que se originó en Satanás. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos has permitido estudiar esta lección tan llena de mensajes importantes que nos ayudan a comprender el sacrificio, la importancia que tiene en la profecía y cómo nosotros debemos estudiarlo, valorarlo y aceptarlo para nuestra salvación. Permítenos, oh Dios, aprender y seguir cada paso, cada mensaje, cada enseñanza conforme a tu voluntad. Te pedimos por cada persona, cada familia que ha participado de esta lección, para que cada petición de oración que ha sido elevada al cielo pueda ser contestada conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, gracias por quedarse hasta el final de este audio video. Esperamos puedan compartirlo, suscribirse a nuestro ministerio, darle like a este video y dejarnos también todos sus comentarios, pedidos de oración, para que sigamos siempre aprendiendo de Jesús.